estamos hablando un poco de los factores de riesgo. Lidia había hablado de factores muy importantes como desnutrición, amenaza de aborto, ¿no? Y ahorita Pau está hablando de alguna cuestión de los multivitamínicos y de los aspectos nutricionales, ¿no? Fuera del aire también hablamos un poco sobre la consanguinidad y bueno, la importancia de que no solamente hay que prevenir este riesgo de daño neurológico ya cuando está el producto ya como tal concebido, ¿no? Sino desde antes, ¿no? Eso implica que en cualquier momento pues nadie está exento de tener un embarazo, ¿no? Entonces eso implica que los cuidados deben de tener de antes. ¿Qué otros factores de riesgo podríamos sumarle a estos para tener como esa vigilancia, ¿no? De los pacientes? Yo lo que les estaba comentando, por ejemplo, en mis tiempos del Nacional de Pediatría, que hacían mucho hincapié en la vacunación para evitar los riesgos. La vacunación contra la rubiola, porque había muchos efectos secundarios con los bebés y me tocó ver bastantes niños que nacían con problemas porque en el embarazo les dio la rubiola. Y entonces yo me acuerdo del maestro de medicina preventiva que siempre andaba por todos los pasillos y les preguntaba, ¿te piensas embarazar? Aunque viera a las jovencitas, ¿no? No tanto que si te piensas casar, te piensas embarazar, vacúnate, por favor, vacúnate antes de que tengas algún problema, ¿no? Perdón, quité la palabra. No, adelante. Y bueno, también otro de los puntos que es como bien importante que remarquemos son, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, la cervicovaginitis, ¿no? La presencia de flujo durante ciertos periodos del embarazo. En general, durante los 3 trimestres hay que estar ahí como pendientes, ¿no? Trauma que también puede generar ahí como algún el tabaquismo y el alcoholismo, sí, que es droga, ¿no? Antes era más, se preguntaba en la historia clínica la exposición a rayos X e insecticidas porque nuestros pacientes eran muchos de campo, ¿no? En esa parte, y ahora se ha desplazado por alcoholismo, tabaquismo, las enfermedades del siglo nuevo, ¿no? Sí, y además muchos chiquitos con SIDA, entonces también hay que preguntar mucho su actividad sexual, porque aunque ya saben que están embarazadas y todo, todavía la promiscuidad está, pero... Creo que ahora sí está más a la orden del día. Pero también no hay que dejar de lado el hecho de las enfermedades concomitantes ya en las pacientes que ya tienen a lo mejor embarazos ya no necesariamente con una edad avanzada, pero pues sí, pacientes que tienen ya cierta edad, que ya tienen algunas enfermedades concomitantes, diabetes, presión alta, y obviamente no hay que dejar de lado que pues desde el principio hay que tener una buena valoración y un seguimiento durante el embarazo a razón de las preeclampsias, como ya lo comentaron, las amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, y yo creo que sí es importante recalcar el hecho de los oligoelementos durante el embarazo, porque realmente pues nuestra nutrición a nivel población mexicana no es la más adecuada, y finalmente sí los oligoelementos, todos los elementos extras hacia el embarazo sí juegan un papel preponderante pre-concepción, pre-inicio de embarazo. Incluso, perdón. No, es que si nos aclaras, Pau, ¿qué es la preeclampsia? Claro. Los pacientes, para nuestros radioescuchas que están ahorita en estos momentos con nosotros. Claro, la preeclampsia podemos comentarla en términos muy sencillos, es la elevación de la presión arterial en las pacientes que ya tienen un embarazo. Previamente no se sabían diabéticas o básicamente hipertensas, se eleva la presión y con ello viene una cascada de alteraciones metabólicas a nivel pues en las pacientes embarazadas, que esto nos puede provocar un bajo flujo a nivel del producto, obviamente a nivel placentario, a nivel del producto, y esto pues puede llevar a muchas otras cosas. Cuando se presenta la eclampsia es cuando las pacientes pues convulsionan a razón de una alteración completamente metabólica en cuestiones de presión arterial, y bueno, siempre vigilar la presión arterial, vigilancia desde el principio con todas y cada una de ciertas situaciones que se pueden presentar que uno pues realmente desconoce. El cuerpo cambia radicalmente al embarazo, pero sí es necesario tener siempre una orientación
por un médico especialista. Y tomar en cuenta que si nosotros no tenemos este cuidado y pasan de la preeclampsia a la enclampsia, puede provocar incluso hasta la muerte. Entonces, por eso es muy importante la valoración de estos pacientes, ¿no? Incluso esto precisamente nos está dando pie para que hablemos de los, tal vez desde mi punto de vista, no sé ustedes qué podrán opinar, de los dos factores de riesgo más importantes, que son la prematurez y el bajo peso al nacer, ¿no? O sea, digo, hay en el número de factores de riesgo, ¿no? Pero quizás esos son los dos más importantes, prematurez y bajo peso al nacer. Pau, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, pues en cuanto a la prematurez, específicamente volvemos desde el principio. Pacientes que no tienen un control, es más, que pasan al 1 mes, 2 meses y no se saben embarazadas, obviamente carecen de una atención primaria, es decir, de una valoración inicial con un médico especialista, carecen también de la oportunidad de una alimentación saludable, de una aportación de oligoelementos, y bueno, con ello pues pueden venir, si es que realmente desconocen el embarazo, las infecciones de vías urinarias se pueden presentar, hay cambios metabólicos y cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo, se pueden presentar más fácilmente las infecciones de vías urinarias, y con ello pues infecciones a nivel de lo que es cérvix, vagina, por contigüidad. Y bueno, pues ello puede desencadenar una amenaza de parto, una amenaza de aborto primaria y una amenaza de parto pretérmino post. Entonces sí esto que está comentando Ricardo es muy importante. En nuestra población pues se da a la orden del día, es lo primero que estamos viendo, amenazas de aborto, amenazas de parto y casi en subsecuente prematurez, ¿no?, en los niños. Y quizás viendo ahorita la segunda etapa, ya hablamos de la prematurez, ya hablamos del bajo peso al nacer, y quizás viene otro de los puntos que más le preocupa a los pacientes, específicamente a los papás, ¿no? Bueno, ya nació. Y entonces eso quiere decir que si el bebé, voy a mencionar alguno y para que los vayamos desglosando, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene colmeconio, va a quedar con daño cerebral porque no pudo respirar. O si tuvo asfixia perinatal, va a quedar con daño definitivo que no vaya a quedar. O si el parto fue prolongado, va a quedar con daño neurológico. ¿Qué hay al respecto ya con este tipo de situaciones en el momento en que el bebé sale del ambiente materno al ambiente normal, externo que todos presentamos? ¿Qué pasan con esos factores de riesgo? Bueno, yo digo que claro, por algo están ya estudiados en la literatura y muy bien establecidos todos estos factores que acabamos de decir, pero son una condicionante, pero no son definitivos. Puede haber tanto reversibilidad, o inclusive un niño al nacer puede no tener tantos factores de riesgo, mas sin embargo en el transcurso de su desarrollo revertirse o complicarse, ¿no? Pueden suceder los dos caminos. Yo en lo particular les voy a comentar un caso que tuve en el Hospital Colonia cuando estaba haciendo mis prácticas. Era un niño de 3 años que tuvo altos factores de riesgo, tuvo daño neurológico, una espasticidad en las 4 extremidades, que es aumento de tono muscular. Parecía el niño una bolita, completamente doblado de todos lados. Nadie lo quería ver. En el Colonia pues es un sistema, ustedes lo conocen, que se quedan ahí hospitalizados para darle todo su tratamiento físico, terapia física, ocupacional, obviamente la médica. Y nadie decía, no, ya déjalo, o sea, nada más hay que darles sus cuidados, alineación de segmentos en lo posible para estar con buena calidad de vida. Un médico fue el que dijo, no, hay que agotar todas las posibilidades porque nada está escrito. Se dieron maniobras de facilitación propioceptiva, obviamente no hubo cambios rápidos y pasó, el niño se quedó a cargo de la siguiente rotación, y después me lo encuentro en centro médico. ¿Cuál fue mi sorpresa? El niño estando en silla de ruedas, obviamente sí con tubo para respirar, traqueostomía, pero hablando y moviendo manos y pies. Y es un niño que no daba, que hay muchos médicos que nada más daban cosas paliativas, ¿no? Entonces puede haber ambos casos. Claro. Y además, eso va en base a la estimulación. Pero en lo que tú decías que niños que tienen una hipoxia, que es más, los ves azules y no tienen ningún daño.
y niños que no pasó ningún riesgo llegan a tener daño porque probablemente tuvieron un daño prenatal. Entonces eso puede ser. Pero no hay una escala, no hay nada establecido como para que los niños que respiraron al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, no hay nada establecido. No es algo definitivo como tal. Es bien importante por eso una valoración ya que tenemos al niño, como bien dice Ricardo, ya está. Igual y no tuvo ningún problema durante el nacimiento, maniobras de reanimación convencionales, las que se hacen para todos los niños, pero finalmente hubo algo, ¿no? Siempre la vigilancia post es también de gran relevancia por todos los anteriores factores que hemos comentado, pero además algo más puede pasar. Aquí en la medicina siempre lo hemos dicho, 1 más 1 no es 2. Y bueno, pues hay que seguir con esta vigilancia siempre. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte. Comuníquense por sus recaditos escritos el 2222-657854 en nuestra página de Facebook. Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Saludos a María.